Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 11. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. No sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal. Siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. La propuesta que hace Jesús no es una mera norma de educación. Aquí Jesús nos invita a practicar una virtud que se llama la humildad. Esta humildad es actitud religiosa que tiene que ver con el puesto en el banquete del reino de Dios, que es quien humilla al soberbio y encumbra al humilde. La sencillez y la llaneza constituyen una opción básica del discípulo de Jesús. El término humilde viene del latín humilis, que a su vez se deriva del humus, tierra. Humilde es pues el que está al ras del suelo y se mueve cerca de la tierra. Algo que responde exactamente a nuestra pequeñez y condición de criatura, parte insignificante del cosmos. Humilde es el que con sabiduría y realismo reconoce la distancia que lo separa de su Creador. Estar en la humildad es estar en la verdad, decía Santa Teresa. Los primeros puestos atraen nuestra mirada porque el éxito de los triunfadores se ha convertido en patrón de conducta. También los discípulos de Jesús en un principio ambicionaban los primeros puestos, pero Jesús les dijo a sus discípulos, el que quiera ser el primero de todos, que sea el último y el servidor de todos. Esta es la escala personal que Jesús quiere. Jesús avaló su doctrina con su propio ejemplo. Lo dirá San Pablo en la carta a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Una conducta evangélicamente humilde y acogedora, al estilo de Jesús, resulta diferente, chocante y hasta incómoda para nuestra mentalidad. El hombre y la mujer actuales
se creen disminuidos en su valía y dignidad personal por la práctica de la humildad. De ahí que muchos digan que la humildad es una virtud pasada de moda, una virtud arcaica medieval, apta solamente para gente apocada, sin aliento ni aspiraciones, con alma de esclavos que se dejan pisar por los demás. No casa con la psicología agresiva y de triunfador que el hombre de hoy necesita para hacerse valer en la vida. No nos entra en la cabeza que la humildad es la actitud religiosa más propia del hombre ante Dios, porque no lo disminuye, sino que lo sitúa en su puesto. Conocer nuestra grandeza de origen, así como nuestras limitaciones de naturaleza, es andar en la verdad. Base indispensable para ser humilde y creyente, sabiendo estar en cada momento en nuestro puesto como criaturas de Dios y hermanos de los demás. Por eso es también la humildad el estilo más social y el que mejor posibilita la relación del ser humano con sus semejantes. Saber estar y vivir con los otros, caminando en verdad y sencillez, reconociendo nuestras deficiencias y compartiendo nuestro talento con los demás, es el estilo que Jesús nos muestra hoy. Un camino más seguro para la realización personal y la felicidad humana que la trampa de la altanería, del cálculo y de la soberbia. Mas para entender esto necesitamos ser pobres de espíritu ante Dios, es decir, vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenados por Él y enriquecidos con la aportación de los demás. No hace falta que seamos fariseos para merecer la reprimenda de Jesús, porque a todos nos gusta aparecer y ser vistos y alabados por la gente. No hay que irse muy lejos. En nuestra vida diaria a veces cada uno intenta deslumbrar a los demás, mostrando un nivel de vida y ciertas cualidades que a veces son nada más que apariencia, pero que provocan la admiración y la envidia. Jesús nos ha enseñado una y otra vez que su estilo y por lo tanto el de sus discípulos debe de ser el contrario, la humildad y la sencillez de corazón, aunque eso de ser humildes no esté de moda en el mundo de hoy. A los seguidores de Jesús no tendría que importarnos ocupar los últimos lugares, y cuando nos toque ocuparlos, no deberíamos hacerlo como truco, para que luego nos inviten a subir, sino con sinceridad por imitación del Maestro, que no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Hermanos y hermanas, el que vive en la humildad, vive en la verdad. La humildad es madre de otras virtudes. Ser humilde es saber estar a la distancia ante Dios. El lugar que nosotros ocupamos delante de Dios. Tenemos en Jesús nuestro modelo de humildad. Él no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. El que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquel que presume, que se vanagloria a sí mismo, termina desprestigiado socialmente. Pero aquel que es humilde, que es callado, que no hace alarde de sus virtudes y de sus obras, es alguien que aprendemos a apreciar.
Hoy Jesús nos hace el llamado a que practiquemos la virtud de la humildad, porque el que vive en la humildad vive en la verdad.